Esta charla además sirve como una puerta de entrada a esta tercera edición, si ya tuvimos 2 ediciones anteriores de este curso de Health Tech, y que lo hacemos en conjunto con el Centro de Posgrados de Ingeniería y el Centro de Ciencias Biomédicas. Si pasa la diapositiva, perfecto, por ahí estamos. Bueno, haciendo una introducción al concepto de salud digital, health tech y health, que hay varios conceptos que hay dando vueltas, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos de salud digital? Hablamos del uso de las tecnologías para mejorar no solo lo que es la atención médica, sino todo lo que es el ecosistema en salud. Hablando de prevención, diagnóstico, tratamiento y también de gestión, ¿sí? Los sistemas de información en salud también sirven para lo que es gestión y no solo lo que es la asistencia en sí. Entonces, la e-salud o la salud digital consiste en lo que es aplicar determinadas tecnologías en un entorno médico o sanitario con el fin de mejorar la calidad asistencial. Es un eje transformador porque permite tener sistemas más justos y más centrados en las personas. Esto yo lo he repetido en varias charlas que estuvimos en las introducciones de estos cursos en años anteriores, pero bueno, sabemos que la medicina ha cambiado y la medicina ya no es una medicina paternalista, sino una medicina centrada en las personas y puntualmente centrada en el paciente. Y la salud digital y todos los sistemas de información en salud trabajan con el fin de estar brindando una mejor calidad de atención hacia los pacientes. Más allá de la modernización que trae, digamos, la tecnología en sí, lo que busca la salud digital es cerrar brechas en el acceso, mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la toma de decisiones de los diferentes profesionales basado lógicamente en evidencias. La implementación de la salud digital ética, segura e interoperable es fundamental justamente para avanzar hacia la cobertura universal de la salud, garantizando la inclusión digital, la protección de los datos y eficiencia en todos los niveles del sistema. Ahí a continuación en esta diapositiva vienen unos cuadrantes abajo con algunos de los conceptos, algunos ejemplos de lo que abarca la salud digital, pero la salud digital es muy amplia. Y la idea, digamos, de esta charla es mencionar algunos que seguramente sean de interés para ustedes y hoy, lógicamente voy a hablar de inteligencia artificial porque creo que si no, el interés de ustedes va a ir por ese lado porque es algo que se está hablando todos los días. Pero antes de ir en ese concepto, la idea es un poco entender la prioridad que se le está dando a la salud digital, que ya es una prioridad global. De hecho, hay una estrategia de salud digital para los años 2020 a 2025 de la Organización Mundial de la Salud, que establece como principios fundamentales la transparencia, la accesibilidad y la seguridad que deben guiar a todo lo que son los distintos desarrollos que se dan en las tecnologías aplicadas en salud, ¿sí? Estos conceptos se van a ir abordando a lo largo del curso si eventualmente tienen la oportunidad de participar. Y este concepto de la importancia de usar las tecnologías para mejorar la accesibilidad en salud, uno de los ejemplos claros es la aplicación de telemedicina. Así que la telemedicina emerge como una herramienta clave, lógicamente, en la pandemia, pero no solo desde el punto tecnológico, sino también desde una perspectiva más bien social y cultural. Lo que permite la telemedicina, a modo de ejemplo, es derribar barreras geográficas para mejorar el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales o en poblaciones en donde hay ciertas limitaciones o para el desplazamiento o porque no tienen los profesionales que se requieren para la atención de determinado paciente. Esto también, digamos, la telemedicina impacta en lo que es la calidad asistencial. ¿Por qué? Porque permite seguimiento más cercano de los pacientes y además hace más eficiente la gestión de los recursos, contribuyendo así a que seamos más eficientes a nivel institucional a la hora de atender. Además, digamos, de esta estrategia global que establece la OMS, la OPS establece los principios de transformación digital, ¿sí? Que son 8 principios que lo que hacen es impulsar a diseñar estrategias que no solo optimicen el uso de las tecnologías, sino que también aseguren que nadie se quede atrás de esta revolución tecnológica y que cada día va más rápido.
Lógicamente, es una de las grandes promesas que hay entre estos principios, es construir sistemas de salud integrales, inteligentes y centrados en las personas, que es el núcleo principal de toda esta transformación en salud digital. Estos principios los pueden buscar en la página de la OPS y leerlos, digamos, detenidamente. La idea no es abordar los ocho principios, pero sí para que se los lleven como concepto de interés para leer después. Ahora sí, haciendo una introducción, digamos, a lo que es inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial ya está presente en la salud, es algo que ya vemos todos los días, no solo en la salud, sino en diferentes industrias, y es uno de los temas que lógicamente se presentan en el curso, y hoy mi objetivo es darle una breve introducción de algunos ejemplos de aplicación, digamos, de la inteligencia artificial. Empezando primero por la definición, ¿sí? La inteligencia artificial se define como la capacidad que tienen diferentes algoritmos informáticos para aprender a partir de datos, ¿sí? Y tomar decisiones o realizar predicciones de forma autónoma. Acá el concepto de dato es muy importante y en mi trabajo día a día, digamos, de informática, desde que estoy especializada en esta área, un trabajo fino que hay que hacer es en el registro de los datos, en el guardado de los datos. Si no tenemos datos con los que podamos trabajar, difícil podamos aplicar tecnologías que nos ayuden a mejorar la calidad asistencial. Y lógicamente la IA se basa en datos, ¿sí? Y esta definición que les acabo de mencionar, que es la definición adoptada por la Organización Mundial de la Salud, nos da una idea del potencial que tiene esta tecnología para transformar diferentes sectores, incluyendo la salud, lógicamente. Yendo al origen de la inteligencia artificial, nos remonta a la década de 1950 con figuras claves como son Alan Turing y John McCarthy, que Turing lo que propuso es el famoso test de Turing, no sé si han escuchado, pero es un experimento muy sencillo, pero no tan sencillo, que lo que determina es si una máquina puntualmente puede mostrar el comportamiento inteligente que tiene cualquiera de nosotros, ¿sí? Un ser humano. Entonces el test puntualmente consiste en que una persona interactúe a ciegas con una máquina y con un ser humano. Si esta persona no puede distinguir cuál, es decir, cuál es la máquina y cuál es el ser humano, entonces se considera que la máquina ha demostrado inteligencia. Este planteo ya en la década del 50 marcó el inicio formal a lo que es la inteligencia artificial como disciplina. Y obviamente a lo largo de los años y en las décadas siguientes, con la evolución de la tecnología, de la capacidad de cómputo y la gran disponibilidad de datos, de volúmenes de datos, lo que hoy llamamos Big Data, permitió el desarrollo de técnicas cada vez más complejas como hoy es el Machine Learning o aprendizaje automático y el Deep Learning o aprendizaje profundo. Yendo con el concepto de inteligencia artificial, les introduzco también el concepto de las ciencias de datos, ¿sí? Que si bien son disciplinas diferentes, están muy relacionadas y es importante que se lleven este concepto. La ciencia de datos se enfoca en lo que es la recolección, el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de datos para extraer información útil, ¿sí? Utiliza herramientas como Big Data y minería de datos para descubrir patrones y tendencias, ¿sí? Lo que hace la minería de datos lo que hace es analizar todos estos datos y sacar alguna conclusión. La inteligencia artificial, en cambio, lo que hace es tomar estos datos y estos datos los usa para aprender automáticamente y así poder tomar decisiones y generar predicciones. Cuando combinamos, digamos, ambas disciplinas, como lo pueden ver ahí, digamos, en el gráfico, obtenemos soluciones más potentes, especialmente en salud, donde los datos clínicos pueden ser complejos y son muy abundantes, que es uno digamos, es la parte enriquecedora de salud, es la gran cantidad de datos que tenemos, pero bueno, tenemos que saber qué hacer con los datos y cómo procesarlos y cómo sacarles, digamos, el jugo, por así decirlo, a los datos. Yendo a los tipos de IA, si bien cuando uno empieza a formarse, a leer sobre inteligencia artificial, hay muchos tipos de IA, pero los que más uno escucha es sobre el aprendizaje automático o machine learning, que es una de las técnicas de IA que permite a los sistemas aprender de los datos sin necesidad de una programación explícita para cada tarea. El machine learning enfoca tres enfoques principales, ¿sí? El enfoque de aprendizaje supervisado, el no supervisado y el por refuerzo. El supervisado es un modelo que se entrena a partir de datos etiquetados. Entonces se le dice, por ejemplo, una imagen, se dice, bueno, esta imagen tiene enfermedad, esta no tiene enfermedad, esta tiene neumonía o no tiene neumonía. Eso es en gran resumidas cuentas, que es el aprendizaje supervisado, que es uno de los modelos del machine learning.
Respecto a lo que es el aprendizaje no supervisado, el sistema lo que detecta es por sí mismo ciertas agrupaciones o patrones y sin etiquetas previas, ¿sí? En los clásicos ejemplos, cuando uno se va introduciendo en, bueno, entender cómo funcionan estos algoritmos, es, bueno, uno le tira digamos, a este modelo diferentes frutas, manzanas y peras, por ejemplo, por así decirlo. Y lo que hace este modelo solo es decir, bueno, empieza a buscar diferencias sin saber lo que es una manzana y sin saber lo que es una pera, pero dice, bueno, algo es rojo y algo es amarillo, entonces estas cosas son diferentes y empieza de alguna forma a dividirlas, pero sin que nadie les esté etiquetando de que esto es una manzana y esto es una pera. Entonces, esa es un poco la diferencia entre el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Que este modelo aprende interactuando con un entorno que recibe recompensas o penalizaciones según sus decisiones. Entonces el modelo va decidiendo y se le va diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, y así es como el modelo va a ir aprendiendo y no es que va aprendiendo por un etiquetado o lo que fuese, va aprendiendo por el refuerzo en base a sus decisiones. Yendo a lo que son casos de aplicación, ¿sí? Uno de los casos que más se utiliza la inteligencia artificial hoy en día es en imágenes médicas, ¿sí? Es un campo que ha avanzado enormemente en los últimos años, gracias, lógicamente, al desarrollo del deep learning y en particular dentro de lo que es el deep learning, si bien también hay diferentes tipos de redes neuronales, que eso es lo que utiliza este modelo, son las redes neuronales convolucionales puntualmente, que es lo que permite este tipo de modelo, este tipo de red neuronal es trabajar con imágenes, sean radiografías, tomografías o resonancias. Entonces, al momento de tener que aplicar un modelo de inteligencia artificial para analizar imágenes, uno lo que tiende a utilizar son estos modelos de deep learning que usan redes neuronales convolucionales. ¿Por qué eligen estos tipos de modelos? Porque están diseñados de alguna forma para detectar patrones complejos, porque lógicamente no es fácil analizar una imagen dentro de lo que son datos visuales. Y lo van haciendo de forma jerárquica. Lo que hacen son muchas capas, ¿sí? Pues son, digamos, capas profundas, que las primeras lo que hacen es detectar elementos simples, como pueden ser bordes o contrastes, y ya las capas más profundas aprenden a reconocer estructuras, perdón, más complejas, como lo que pueden ser consolidaciones pulmonares o masas sospechosas. Un poco más yendo al detalle de cómo funcionan y en 4 pasos, resumiendo un ejemplo de cómo puede aplicarse la inteligencia artificial en imágenes, es, en primer lugar, lógicamente, es el entrenamiento del sistema con una base de datos de imágenes ya clasificada por especialistas. Por ejemplo, tener algunas radiografías que están marcadas como de pacientes sin patología, o sea, normales, y algunos con una patología como puede ser una neumonía, un edema pulmonar o lo que se quiera, digamos, de alguna forma aplicar el modelo. Cuando una vez que el sistema ya está entrenado, lógicamente para esto hay que tener datos, hay que tener imágenes y de esto es fundamental si digamos, si el modelo que se va a aplicar es útil o no. El entrenamiento es una de las cosas más importantes. Cuando una vez que tenemos una imagen nueva, ¿sí? Para ver, digamos, para que lo procese este modelo, lo que hace esa imagen nueva es pasar por una serie de filtros digitales, que son estas redes o estas capas convolucionales, y van actuando como detectores de patrones. Las primeras, como yo les decía, van por patrones más sencillos, identifican características básicas como bordes o cambios de densidad o líneas. Y a medida que va avanzando por la red, se va combinando estas señales básicas para detectar patrones clínicamente más relevantes, una consolidación, un infiltrado, un patrón atípico. Esto aprendizaje jerárquico permite que la red vaya construyendo progresivamente una representación a alto nivel de lo que se está viendo. Y finalmente lo que hace el modelo es brindar una salida. El modelo lo que puede generar es, por ejemplo, una predicción. Puede decir, bueno, esta imagen tiene un 87% de que haya presente una neumonía, o puede simplemente dar como resultado una etiqueta binaria, es decir, hay o no neumonía, si está presente o está ausente. Y muchas veces lo que se utiliza en estos modelos, y ustedes seguramente lo vean cuando, si tienen la oportunidad de leer un artículo en donde se aplique inteligencia artificial en imágenes, se acompañan de lo que es un heat map o un mapa de calor, que lo que es una imagen coloreada básicamente sobre la imagen que se está estudiando, una radiografía, una tomografía o lo que fuese, que lo que demuestra es de en dónde se apoyó el modelo para su conclusión, ¿sí? Y esto es muy importante y cuando yo hable quizás un poquito, voy a hacer una breve introducción a lo que es la regulación y los aspectos éticos.
a veces es muy difícil entender cómo funcionan estos modelos, ¿sí? Y sobre todo lo que es deep learning, porque son capas neuronales tan profundas que muchas veces no es tan fácil decir, bueno, cómo llegó, o sea, qué lógica usó el modelo para tomar esta conclusión. Pero sí, este modelo de heatmap o este mapa de calor lo que nos permite es decir, bueno, se basó en esto. Y cuando yo miro lo que me dijo el modelo de inteligencia artificial y yo como profesional digo, bueno, ¿apoyo o no apoyo lo que me está brindando el modelo? Entonces, una forma de entender cómo sacó esa conclusión el modelo y es muy importante al modelo al momento de aplicar, digamos, este tipo de algoritmos, este tipo de soluciones en imágenes. ¿Qué valor clínico tiene esto? Bueno, estas herramientas lógicamente les ayudan a identificar hallazgos críticos de forma rápida. Son muy útiles digamos, en guardias, emergencias que están sobrecargadas o cuando hay una alta demanda de pacientes o, lógicamente, en una zona donde no hay profesionales que puedan evaluar imágenes, en este caso, que es el caso que estamos presentando. Lógicamente, esto no reemplaza, digamos, al el profesional, pero sí puede lo que hacer es hacer que el trabajo sea más dinámico, priorizar estudios que son más urgentes y reducir errores por fatiga o distracción que muchas veces cuando uno está, digamos, con mucho trabajo o somos humanos y no podemos equivocar, muchas veces lo que puede utilizarse estos modelos de inteligencia artificial aplicados en imágenes es para evaluar, digamos, y tener el sostén para la toma de decisiones. Otro ejemplo que quería traerles, y esto creo que fue uno Silvia, me corregirás, pero creo que fue una de las preguntas que fueron brindando es, bueno, cómo se puede aplicar en triage los modelos, le llamamos la tecnología en salud y puntualmente hay, digamos, un estudio que habla sobre inteligencia artificial aplicada, digamos, en triage, ¿sí? Que es una área bastante potente y sensible dentro de lo que son las atenciones de las urgencias, ¿sí? En este caso, este tipo de IA se basa en lo que es un aprendizaje supervisado, es decir, que son, como yo les explicaba, modelos entrenados con casos reales en los que se conocen diferentes parámetros, puntualmente en estos casos signos vitales, síntomas y resultados finales del paciente para poder aprender y gracias a todos estos datos que se les va brindando al sistema, aprende de patrones y puede predecir el nivel de riesgo de un paciente al momento de llegar a una emergencia. Un poquito el desglose de cómo funciona este sistema según lo que está esbozado en este estudio, que ahí les compartí la bibliografía. Primero, lógicamente, lo que se hace es una recopilación de datos de múltiples fuentes, ¿sí? Pueden ser, en estos casos, temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, el estado de la conciencia en base a la escala de Glasgow y los datos que sean necesarios. Incluso se pueden sumar notas clínicas o datos de algunos dispositivos portátiles para recopilar estos datos, que son estos datos los que se van a utilizar para que el algoritmo trabaje. Todos estos datos se normalizan y se procesan para que el algoritmo pueda entenderlos, y esto también es una etapa muy importante en lo que son los modelos de IA, y esto lo que genera es tratar de evitar errores, ¿sí? Por registros incompletos o por datos que no pueden, digamos, ser analizados. Entonces, la normalización y los procesamientos de los datos es un paso fundamental. Lógicamente, el modelo se entrena con estos datos y lo que hace es que el modelo pueda aprender a reconocer diferentes combinaciones que indiquen que un paciente tiene algún determinado riesgo por alguna patología, sea por sepsis o necesidad de unidad de cuidados intensivos o lo que fuese. El sistema lo que hace muchas veces, estos diferentes modelos de inteligencia artificial se integran con historias clínicas electrónicas y lo que se pueden utilizar es para emitir alertas automáticas, como si fuese un sistema de soporte a la toma de decisiones basado en un modelo de algoritmo de IA, y cuando detecta que un paciente debe ser atendido con una cierta prioridad en base a otros, lo que hace es de mandar una alerta al sistema de salud, que este sistema de información de salud que se esté utilizando, para que se identifique a este paciente y se atienda con prioridad. Lógicamente, la inteligencia artificial en este caso está proponiendo una atención prioritaria a un paciente para la otra, pero siempre, lógicamente, estos modelos requieren supervisión humana. Entonces, muchas veces lo que se hace, y esto es un poco a lo que yo les comentaba del aprendizaje por refuerzo que tienen estos modelos, los equipos de salud cuando interactúan con esta alerta, ¿la validan o no la validan? Y eso es una forma también de alimentar al mismo modelo para que siga aprendiendo, ¿sí? Entonces, esta supervisión humana, por un lado, sí es
lógicamente es necesaria porque el profesional toma decisiones en base a lo que le está proponiendo un algoritmo, entonces tiene que estar en disconformidad o en conformidad con lo que le está diciendo el algoritmo, y por otro lado sirve para que el modelo siga aprendiendo. Los beneficios, no, digamos, son observados, se ha demostrado que este tipo de IA reduce los tiempos de espera y evite que se subestimen casos graves y mejora la asignación de recursos en momentos críticos donde la demanda es alta en situaciones de atención de las salas de emergencia. Ya yéndome un poco de lo que es inteligencia artificial, y otro de los conceptos que quería traerles el día de hoy es el concepto de telemedicina, ¿sí? Que el concepto de telemedicina tuvo su auge lógicamente en el 2020 con la pandemia, pero no fue solo una herramienta de pandemia y es una modalidad que llegó para quedarse, ¿sí? La telemedicina, la teleconsulta, el teleseguimiento, la segunda opinión, todos estos conceptos que se desglosan de la telemedicina o de telesalud, que ahora les voy a decir las diferencias conceptuales, son temas que se van a estar presentando dentro del curso, y Uruguay es uno de los países que continúa trabajando en la expansión de este servicio. El concepto de telesalud es el concepto más amplio, digamos, que engloba todas las acciones de salud facilitadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para superar barreras geográficas, sociales y culturales del sistema de salud. La telemedicina es uno de los componentes de la telesalud, ¿sí? Es una modalidad de provisión de servicios de telesalud a través de las tecnologías de la información y la comunicación que les permiten intercambiar datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad en la prestación de servicios, ¿sí? Pero la telesalud tiene, digamos, otros conceptos que no son la de telemedicina, que no es la provisión de un servicio, como puede ser, por ejemplo, la teleeducación, que por eso la telesalud es un concepto más amplio que el de telemedicina, ¿sí? Bien. Yendo puntualmente, digamos, a lo que respecta de telemedicina en Uruguay, existe un plan de telemedicina de ACE que se impulsó a principios del 2024, ¿sí? Con el objetivo de fortalecer el servicio de telemedicina y convertirlo en una política de salud sostenible en el tiempo. El plan lo que buscaba era la expansión de la telemedicina en diferentes centros de atención en Uruguay, mejorar el acceso a las consultas médicas especializadas, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso, y reducir el tiempo de espera y disminución de traslados innecesarios para los pacientes. ¿Qué impacto se espera? Que lógicamente una accesibilidad equitativa para los usuarios a los sistemas de salud y optimizar la eficiencia organizativa del Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo que se observó de este plan en 6 meses, creo que fue en octubre, que hubo una publicación que este plan lo que permitió fue equipar 105 nodos de atención a distancia, capacitar más de 1000 funcionarios y ofrecer 33 especialidades a través de 17 unidades de atención virtual. Entonces es un plan que brindó resultados. Yo no participé de este plan, no les puedo dar el detalle, pero sí es bueno que se los quería traer a colación para que estén en conocimiento y lógicamente si tienen la oportunidad de conocer más el tema, o quizás hay alguien acá que pueda brindar más información que la que yo tengo, bienvenido sea, pero es un plan que estuvo trabajando Uruguay para, digamos, expandir lo que es el uso de la telemedicina. Por otro lado, quería darles digamos, un resumen, una síntesis, digamos, de los principales componentes del marco regulatorio de salud digital en Uruguay, que lógicamente son fundamentales para implementar la tecnología en salud de forma ética y segura. En primer lugar, bueno, contamos con la historia clínica nacional, que, digamos, por ley es obligatoria, y la ley 19.670 y los decretos reglamentarios establecen cómo debe implementarse, asegurando su interoperabilidad y el derecho del paciente a gestionar para que pueda acceder a su información. En segundo lugar, la telemedicina ya está regulada, si hay una ley específica de telemedicina, que es la 19.869. Esto lo que le otorga es legitimidad como la modalidad de atención y establece las diferentes condiciones en torno a la calidad, confidencialidad y a la responsabilidad profesional. Y lógicamente, como estamos digamos, trabajando en salud,
un componente clave es lo que es la privacidad y los derechos del paciente, que están protegidos por dos leyes que van más allá de lo que es salud digital, sino la regulación de la salud en sí, que son las leyes, bueno, 18.331, que regula la protección de datos personales, y la 18.335, que establece los derechos y deberes del usuario de los servicios en salud. Un aspecto que es emergente es la inteligencia artificial. ¿Sí? Uruguay aún no cuenta con una ley específica en inteligencia artificial en salud, y en América Latina, hasta donde yo tengo conocimiento, tampoco, digamos, hay una ley específica. Sí se están discutiendo lineamientos éticos y técnicos, buscando un enfoque basado en supervisión humana, transparencia y seguridad algorítmicas. Pero si comparamos con otros contextos, por ejemplo, en Europa, sí, que creo que es donde más avance hay sobre la regulación de la inteligencia artificial, ya existe lo que se llama el AI Act, ¿sí? Que establece diferentes categorías de riesgos y criterios estrictos de transparencia para los sistemas de inteligencia artificial. No solo en salud, esto es para la regulación de inteligencia artificial en general en Europa, pero lo que establece esta ley es de acuerdo, digamos, al riesgo en donde se está aplicando determinado modelo, se categoriza el control que se tiene que tener de ese modelo. Entonces, en este caso, como estamos aplicando la inteligencia artificial en salud, es considerado para esta ley como de alto riesgo, lo que esto implica exigencias regulatorias mucho más estrictas, ¿sí? Hay 5 principios claves que establece esta ley. Por un lado, lógicamente, que el sistema que se está implementando pase por una evaluación previa antes de su comercialización. Lógicamente, tiene que ser un sistema que funcione, que esté aprobado, que haya una documentación clara, ¿sí? De cómo fue diseñado, entrenado y validado, ¿sí? Que eso es fundamental, que se garantice una gobernanza de datos robustas, con datos representativos y no sesgados. Este es un punto, más allá que lo menciona la ley, es muy importante en lo que es los modelos de inteligencia artificial, porque no siempre un modelo de inteligencia artificial que funcione para una población se puede extrapolar a otra población. Justamente podemos estar estableciendo, digamos, un sesgo de aplicación, porque un modelo no necesariamente funciona igual en dos poblaciones distintas. Entonces es muy importante al modelo decir, bueno, al momento de decir yo tengo este modelo de inteligencia artificial, de alguna forma me están proponiendo implementar este modelo de inteligencia artificial, es bueno, ¿cómo se entrenó? ¿En base a qué población o qué datos fue los que utilizó este modelo para entrenarse y así sacar conclusiones? Si esos datos no son representativos de la institución en donde yo trabajo o de la población donde yo quiero implementar ese tipo de solución, entonces no sería correcto implementar ese tipo de solución, porque lógicamente vamos a tener inconvenientes. Y otro de los puntos que establece esta ley es que estos modelos tengan una supervisión humana y cierta trazabilidad. Es decir, que se pueda explicar cómo se llegó a una decisión y que siempre haya un profesional responsable. Y un poco para esto yo les mencionaba para qué sirven los heatmaps en inteligencia artificial, que es decir, bueno, en qué se basó este modelo, porque lo que son modelos basados en deep learning es muy difícil entender cómo fue sacando la conclusión, pero sí decir, bueno, en qué se basó el algoritmo en decirme que esta imagen tenía una presencia de neumonía en la base derecha. Entonces, para eso sirve un poco los mapas de calor. Y por último, que el sistema sea transparente para el usuario, al menos digamos, en términos generales. Había otra de las consultas que era en la regulación del software como dispositivo médico. Hasta donde yo tengo conocimiento, no existe una regulación explícita y diferenciada del software de estos, o sea, de estos sistemas, pero sí están incluidos dentro de lo que es el marco general de la regulación de dispositivos médicos que dependen del Ministerio de Salud. Esta regulación se basa en normativas armonizadas con el Mercosur y se está trabajando porque, digamos, regular los softwares, digamos, no es algo sencillo, que, bueno, se establecen criterios técnicos y requisitos de seguridad para los diferentes dispositivos médicos en general. Y el software, como digamos, tiene un propósito clínico directo de alguna forma, se considera como dispositivo médico y por eso está regulado de esta manera.
Y por último, quería introducirles que también, quizás ya están en conocimiento, pero existe una asamblea fundacional de la Sociedad Uruguaya de Salud Digital, la SUSADI, que lo que hace es reunir a profesionales del ámbito clínico, técnico y académico con el objetivo de promover la innovación y la colaboración de la salud digital. Digamos, es importante, digamos, justamente para compartir el conocimiento, las buenas prácticas y fortalecer las capacidades a nivel local. De hecho, el día de ayer hubo una charla que a mí me hubiese interesado participar sobre salud digital en Uruguay, que no sé si alguno de los que está acá presente pudo participar, pero justamente dieron esa charla que entiendo que fue de gran interés. Yéndome un poco de los conceptos y darles un poco un pantallazo de lo que es este curso de Health Tech que se llama la tercera edición que se da este año. Tiene una duración de 12 semanas, es de modalidad híbrida, con la mayoría, digamos, de las clases de forma remota. Los docentes son variados, hay docentes que son digamos, de ingeniería, pero hay docentes que también son internacionales. Contamos con gran cantidad de docentes del Hospital Italiano de Buenos Aires, que el Hospital Italiano de Buenos Aires es un referente en lo que es informática de salud a nivel de la región. Y hay diferentes módulos que se dan en este curso y algunos de los módulos, lógicamente, hay un módulo específico de sistemas de información en salud, en donde se representan diferentes temas relacionados a las diferentes capas de los sistemas de información de salud. Hay un módulo específico de datos y en este módulo de datos puntualmente se trabaja lo que es la inteligencia artificial, entre otras clases que se van a dar de interés. Y después tenemos un módulo de aplicaciones avanzadas en salud digital y acá un poco la idea es presentarles casos de aplicación, casos de éxitos para entender, bueno, cómo se desarrollan estos casos de éxitos, cómo se implementan más allá de la teoría. Y por último, un módulo de gestión de proyectos, por si eventualmente están interesados en lo que es el área de informática en salud, de salud digital, pueden estar en alguna oportunidad liderando un proyecto para implementar algún tipo de tecnología, entonces nos parecía oportuno que tengan alguna introducción de cómo gestionar este tipo de estos proyectos. El que esté interesado no se requiere ningún tipo de experiencia previa en tecnología, ¿sí? Es para médicos, enfermeros, tecnólogos, estudiantes avanzados, no es que es solo para el área asistencial o el área tecnológica, sino que todos pueden participar. Y por último, quiero cerrarles esta charla, esta oportunidad de intercambio que tenemos con un punto clave, que decirles que lógicamente incorporar tecnología no es solo comprar la herramienta o instalar un software. Si la tecnología no se adapta a los flujos reales del equipo de salud o de la institución, si no se integra bien al día a día, puede generar más inconvenientes que resultados, que beneficios. Y este es un punto que a mí también me gusta mucho siempre decir, y lo digo cuando trabajo día a día, es uno siempre tiende a decir, bueno, quiero implementar esta solución tecnológica, pero primero tenemos que entender dónde lo vamos a implementar, cuál es el proceso que estamos analizando y ver si el proceso eventualmente requiere ser modificado. Y una vez que ya sabemos cuál es el proceso, ahí elegir la tecnología, pero no la inversa. Y lógicamente cualquier tipo de aplicación tecnológica requiere de un monitoreo continuo para conocer el impacto que tiene esta tecnología en su aplicación y también la confianza en la tecnología que se esté implementando. De una forma, lo tecnológico, lo técnico es necesario, pero no es suficiente, ¿sí? Necesitamos una mirada ética, crítica y sensible al contexto. Esto que yo les decía de, bueno, cómo voy a aplicar un modelo de IA si fue entrenado con datos que no son representativos de mi población. La tecnología puede mejorar la calidad asistencial, pero solo si se usa con propósito. O sea, no usar la tecnología porque quiero tener el mejor software, porque eso, no, tengo que tener un fin o tengo que tener un para qué y entender para qué estoy aplicando esto y en eso buscar la mejor solución. Y claramente la salud digital y todas las soluciones tecnológicas y la inteligencia artificial no vienen a reemplazar a los profesionales, sino vienen a acompañar al equipo de salud y también al paciente. Y un poco este es el enfoque que le queremos dar a este curso, formar a diferentes o que se lleven conceptos de salud digital que comprendan, digamos, esta transformación de salud digital desde lo humano y lo técnico al mismo tiempo.
Entonces, un poco esos eran los conceptos que querían que se lleven.